el programa de hoy estamos hablando de los partos. Doctor, o Tania, no sé, ¿antes existía algún tipo de anestésico? ¿Se anestesiaban de alguna manera? Bueno, antiguamente las mujeres, incluso ahora también, hay algún tipo de, no es totalmente anestesia como el químico que usan en los centros de salud, sino es más bien con plantas, son calmantes, o ayudan a la mujer a que el proceso del trabajo de parto, el proceso de dilatación sea un poco más, más suave, ¿no? Entonces está no solamente el hecho de lo que toman, sino también está el hecho del acompañamiento y la seguridad que tiene esta mujer de no sentirse sola en este momento tan vulnerable de su vida. Y sentir que puede tomar la posición que quiera, pueda ponerse o pueda ser atendida en la necesidad que en ese momento requiera de acuerdo al avance que vaya teniendo durante el trabajo de parto. ¿De dónde viene la palabra esta dula? Dula es una palabra que viene de Grecia. ¿Ya? ¿Qué cosa eran las dulas? Las ¿Quiénes dulas eran? eran como las esclavas que acompañaban a las mujeres que estaban en su proceso de embarazo. Entonces, como los hombres salían a hacer las labores normales, diarias, entonces las mujeres eran muy protegidas, muy cuidadas cuando estaban embarazadas. Y esta persona que la acompañaba era la dula, era la que la atendía, la que la servía, la que estaba al tanto de sus necesidades. ¿No? Porque de todos modos, cuando estamos embarazados, claro, mientras no tenemos la pancita, estamos, sí, de pronto que no nos damos cuenta hasta que ya se corta el periodo y luego, sí, pero no siento nada, algunas otras cosas que se nos van presentando los primeros 3 meses, pero luego ya una vez que empieza a crecer la pancita, ya hay algunas mujeres que van sintiendo determinadas cosas. Hay bueno, en este momento, pues los miedos, los mitos, los temores, las cosas que todo el mundo le viene diciendo, sobre todo cuando es primeriza. Entonces, tengo algunas preguntas o tengo algunos sentimientos encontrados, con quién lo hablo sin sentirme criticada o sin sentirme juzgada, ¿no? Claro. Todo el mundo te da consejos. Todo el mundo te da consejos. Ahora, claro, entonces para eso está la dula. Ahora, culturalmente, la historia demuestra que siempre ha habido o temor al parto o rechazo al parto, ¿no? Sí. Entonces, ahí tendríamos... Pero eso más en estos tiempos modernos. Sí, claro. Porque en los tiempos pasados era un tema totalmente natural. Era natural, era parte es más, de la expectativa de vida, tú sabes, claro, era muy corta. 50 años, ¿no? Pero qué extraño, ¿no? Porque antes los riesgos eran mucho más grandes, ahora los riesgos son mucho menores, pero, entonces, digamos, ¿por qué aumenta el miedo? Pero era justamente eso, ¿no? O sea, el tema del embarazo era un tema totalmente natural. Por lo tanto, la mujer sabía que ella iba a tener a sus hijos y que el tener a sus hijos indudablemente era una situación especial. Ahora, claro, pero por ejemplo, los historiadores han demostrado, entre comillas, que luego de la conquista, o sea, el siglo XVI, en los Andes hubo el famoso desgano vital, ¿no? Porque el mundo se había ido abajo, los dioses habían caído, el Inca había sido derrotado, o sea, toda la cosmovisión, todas las verdades cayeron, ¿no? Y, por ejemplo, existen testimonios de rechazo al parto y de prácticas abortivas. Es decir, las mujeres andinas no querían que sus hijos nazcan bajo el nuevo contexto. Entonces, por ejemplo, son fenómenos culturales, ¿no? Que surgen en épocas, digamos, dramáticas, ¿no? Claro. Así como, por ejemplo, arqueólogos han descubierto instrumentos abortivos en la antigüedad, ¿no? Mujeres que no querían tener al niño, o por ejemplo, algo más dramático aún, prostitutas que quedaban embarazadas. Entonces las mismas jefas, digamos, del prostíbulo, en el Pireo, en el puerto de Ostia, les practicaban estas operaciones abortivas. Claro, y como te das cuenta es un tema totalmente social, ¿no? Claro. Porque igualmente también existen descripciones de algunos conventos con monjas de clausura y en donde se han encontrado igualmente restos de fetos y demás. Entonces, ya es un tema indudablemente en el cual el tema social y la presión de circunstancias te va llevando a que empieces a tomar patrones y conductas.
Claro. Lo que justamente va haciendo que a la niña, desde que nace, ya le están empezando a decir, uy, mira, cuando naciste, que fue todo un tema, que esto, que lo otro. Y después están en el colegio, igualmente, sí, es doloroso, ¿no? Entonces empieza todo un tema totalmente... Toda una presión social Exacto, negativa. Una presión social ¿no? negativa. Prejuiciosa. Prejuiciosa, que dicen, no, esa es una cosa terrible, llega el momento, el dolor del parto. Incluso no dicen, uy, eso es como un dolor del parto, Sí, dicen, ¿no? Entonces, pero en realidad no es así. Ahora, estos restos o pequeños cadáveres, ya sea de niños o de fetos, de niños recién nacidos que se han encontrado en algunos conventos, no solamente en el Perú, Claro. sino en un montón de lugares, no es porque la gente pueda pensar que las monjas hayan quedado embarazadas, sino que habían mujeres que quedaban embarazadas y sus familias las recluían al convento para que allí solucionen el problema, digamos, y luego las reinsertaban a la sociedad. Claro, pero la sociedad va generando justamente ese tema. Claro. Y entonces las mujeres por eso que van aprendiendo eso y en el tiempo van condicionándose. Por eso que la escuela de Pavlov, el ruso, del tema del condicionamiento, empezó a trabajar justamente a descondicionar a la mujer sobre todos esos temas. Y por eso que al día de hoy, ya nosotros, en lo que es la psicoprofilaxis obstétrica, que es una especialidad de la obstetricia, lo que hace justamente es poder empezar a trabajar sobre los temores. Por eso que antes se hablaba de parto sin dolor. Hoy en día se habla de parto sin temor. Claro. Si nosotros queremos hablar de parto sin dolor, tendríamos que utilizar anestésicos. No, pues. Indudablemente partió desde el tema del cloroformo, que Claro. fue la anestesia de la reina Victoria, y bueno, desde esa época ya se sabía que con eso se calmaba el dolor. Atenuaba un poquito. Se atenuaba. En Y ahí realidad el progresivamente, cloroformo- ¿no? Ha ido pasando al día de hoy que se tienen anestésicos muy buenos, que rápidamente ingresan a la sangre de la Justamente mujer le quería y que preguntar rápidamente eso. ayuda, ¿no? ¿Desde cuándo existen las epidurales, las famosas epidurales? Bueno, las epidurales son pues una técnica que ya tienen igualmente casi más de 80 años y que es ingresar con una aguja a nivel de la columna en la parte en donde ya terminó la médula, es decir, en las lumbares, para que de esa manera, al ingresar la agujita y poner el anestésico directamente hacia la zona medular, pueda llevar toda el proceso de quitar el dolor desde la cintura hacia abajo. Pero ya no es un parto natural, pues. Ya no es un parto natural, pero ojo, también es una situación que no significa que si se utiliza le hace daño a la mamá o al bebé. Claro, y la mamá tiene que saber también que es totalmente válido. Así es. Es más, porque en la te calma, te psicoprofilaxis ayuda. obstétrica... Sí, no hay que ser tampoco mártir. O sea, es válido también hacerlo sin Claro, anestesia, pero es así válido es. ponérsela y no hay que sentirse culpable Así por es, eso. Porque existe todo ya una experiencia y porque incluso se dice, ¿no? Si esa señora aún está bien preparada, ¿no? Su preparación para el parto y todo, pero ella no ha podido controlar adecuadamente su dolor, pues la anestesia epidural es una alternativa y es válida. alternativa. ¿Ok? Pero sí sabemos y estamos totalmente convencidos que una señora que hace su psicoprofilaxis obstétrica, su preparación para el parto, es una señora que disminuye todos sus riesgos de mortalidad materna y fetal. Y eso incluso lo hemos evidenciado en Perú, en la zona de Huánuco, Claro. en Baños, en donde se capacitaron a las obstetrices, actuaron sobre 2 centros de salud y disminuyeron hasta en un 50% la mortalidad materna en esta zona. Por eso justamente les comento que ahora del 16 al 18 de noviembre la Sociedad Peruana de Psicoprofilaxis Obstétrica, ASPO, está organizando un evento en Huánuco para poder mostrar las experiencias y para poder hablar que realmente sí es necesario que las señoras tengan su preparación para el parto y de esa manera lleguen en mejores Y condiciones. justo eso, quiero aprovechar su presencia aquí, porque existen estos casos del famoso parto espontáneo. O sea, el otro día un médico me contaba que en el Hospital Santa Rosa llega una mujer y dio a luz en la entrada. O sea, el bebé salió. Ahí ¿Qué justamente creo que estás qué tocando un ocurre buen eso? punto, Juan Luis, y creo que es igualmente lo que tenemos que comunicar. Nosotros siempre hemos escuchado la noticia, ¿no? La señora tuvo su taxi. parto en el Serenazgo. taxi, Claro, ¿no? en En la Serenazgo, en el parque, el bombero, el policía. Claro, hay que felicitar al bombero, al policía y todo, pero lo que tenemos que rescatar es que eso no debe ocurrir, porque el trabajo de parto tiene sus horas. Claro. Es decir, hay una primera fase en donde empieza ya a anunciarse el trabajo de parto Ya. con las contracciones del útero.
va pasando el tiempo y estas contracciones se hacen más frecuentes. Entonces, cuando las contracciones ya son cada 5 minutos, señoras, cada 5 minutos, ya tienen que avisar a su doctor o tienen que ir al centro de salud. También hay casos que van antes de tiempo, que van y falta muchísimo. No, y las regresan a su casa. ¿Y sabes qué es lo peor? Que van y además con toda la familia. Entonces va la abuelita, el vecino, Por el eso es padrino. importante la ¿es psicoprofilaxis para saber. ¿Es posible ¿En qué el momento parto espontáneo sin trabajo de parto? Eso es lo que se llama el parto precipitado. Ya, eso. Eso es una situación muy especial que en menos de 3 horas Nace el bebé. nace el bebé. Pero esa es una situación que igualmente la señora ha tenido que tener contracciones y aún son horas. Es decir, la señora tiene tiempo. Y aquí, Juan Luis, permíteme decirte, Melanie, que en nuestro país, lamentablemente, la mortalidad materna y perinatal se da porque las señoras no llegan al centro de salud. Es decir, se quedan en su comunidad, estamos hablando de la selva o la zona altoandina, se quedan ahí y las entendidas, las comadronas, las señoras que son las señoras que atienden partos en la comunidad, sienten un rechazo o incluso no se sienten vinculadas al centro de salud. Y entonces no las llevan a las señoras. Y cuando ya están en las últimas, recién dicen, uy, vamos al centro de salud, llegan al centro de salud, a morir la señora, a morir el bebé. Y entonces luego viene el término, uy, yo no voy al hospital porque en el hospital te vas a morir. Al hospital solamente vas a morirte, claro, porque está llegando en las peores condiciones. Por eso justamente es que es muy importante que los agentes comunitarios y que la gente que está trabajando directamente en las comunidades empiecen a vincularse directamente con el centro de salud, se quiten esos temores y por lo tanto ya las señoras puedan ser atendidas adecuadamente en el centro hospitalario. Porque también tenemos que tener en cuenta que si no lo hacemos, estamos exponiendo a la mamá y al bebé. Y eso, como tú bien decías al inicio, está ocurriendo en nuestro país porque hay zonas en la selva en donde nacen los bebés y mueren y nadie se entera. Ninguna autoridad son se enteró. Peruanos que no se están... Y los entierran de forma clandestina o los abandonan. Totalmente. O sea, eso lo que pasaba en Roma, sí, ¿no? Que a veces nos Así escandaliza, se sigue practicando, pero no solamente aquí, a veces leo noticias de países teóricamente del primer mundo donde todavía existe esto del abandono de niños recién nacidos en los basureros. Peor todavía en la los parques. situación del embarazo en adolescente. Por eso cuando nos tocó trabajar en el despacho ministerial con el doctor Tejada, justamente nos motivó mucho el tema de embarazo adolescente y el 29 de junio estuvimos en Ucayali. Se lanzó el programa Salud, Nueva Actitud en la Adolescencia. Porque lo que se trata justamente es en que uno se dé cuenta que esa señora, que esa adolescente que esté embarazada, no solamente tiene un alto riesgo, sino que si no es atendida adecuadamente, realmente no solamente ella va a sufrir, sino su bebé. Claro. Y ojo, no solamente en la selva. Hemos visto en Lima. Claro. En Lima, la gente, de 10 adolescentes embarazadas, solo 4 se están atendiendo en el centro de salud. El inicio de la menstruación no significa que ya puede ser madre. Claro. Así es. ¿No? Porque un embarazo a los 13, 14, 15 años es de altísimo riesgo. Así es. Y no solamente es el riesgo físico, sino Sino sobre todo el riesgo emocional, emocional, mental, psicológico. Bueno, tenemos que irnos a un último corte y ya regresamos.